Muy buenas tardes, amigos de la Señal Divina. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde esta radiodifusora, la Señal Divina 105.5 FM. Es una bendición poder estar con ustedes, además de estar transmitiendo a través de la radio. El día de hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de Facebook, así que si usted también quiere vernos en vivo por Facebook, ahí estamos en la página del hermano Antonio Gómez Cruz. Ahí está la transmisión. Y mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de esta estación. Donde quiera que nos estén escuchando, reciban un saludo de parte del hermano Antonio Gómez a través de esta su estación, la Señal Divina 105.5 FM. La semana pasada estuvimos hablando acerca de temas, acerca de la salvación, de la conversión. Y en esta semana vamos a tener otra serie de temas acerca de los milagros de Jesús, ya que el Señor no solamente salva, el Señor tiene un propósito para cada persona, de salvar, de convertir a las personas, de darles vida eterna, de darles una vida nueva, sino que también el Señor tiene poder para sanar, tiene poder para hacer grandes milagros. Y quiero invitarle para que se quede con nosotros en esta hora de la tarde. Todos los días a la 1:30 de la tarde estamos predicando la palabra de Dios. Queremos invitarle para que se quede con nosotros. Vamos a meditar unos momentos en la palabra del Señor. Y si usted está enfermo o tiene algún familiar enfermo, tenga fe en el Señor. Dios puede sanarle en esta tarde, porque nuestro Salvador es un Dios de milagros. Pues bien, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. El mensaje de hoy está basado en la Biblia, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52, que dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Palabra del Señor es esta. La Escritura nos dice que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús anduvo predicando el Evangelio, anduvo hablando a las multitudes, pero también donde quiera que Jesús predicaba, la Biblia dice claramente que el poder de Dios estaba con él, porque el Señor Jesucristo sanaba enfermos, y él mismo había dicho que los que no creían por la palabra iban a creer por las señales que él hacía. Y encontramos en la Escritura cómo Jesús era seguido por grandes multitudes. Miles de personas lo seguían por los milagros que él hacía. Los paralíticos eran sanados, cojos, ciegos, mancos, los endemoniados. Y en esta semana, como ya dije, vamos a estar hablando acerca de los milagros de Jesús. Y en esta ocasión vamos a ver un milagro de sanidad, cómo el Señor sanó al ciego Bartimeo. Ponga mucha atención, porque hoy también en esta tarde el Señor puede sanarle donde quiera que usted se encuentre. Allá, si usted está en casa, si usted nos está viendo a través de internet, el Señor puede hacer un milagro. El Señor es omnipresente y puede hacer un milagro en su vida en esta tarde.
Dice la palabra de Dios que el Señor, al salir de Jericó, iba con sus discípulos y le acompañaba una gran multitud. Muchas personas seguían a Jesús. Algunos lo seguían porque Él predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A algunos les gustaba cómo hablaba Jesús acerca del reino de los cielos. Otros le seguían por los milagros que veían hacer al Señor. Y dice la Escritura que cuando Jesús iba saliendo de Jericó, estaba allí un hombre ciego. Este ciego se llamaba Bartimeo, el hijo de Timeo. Él estaba sentado junto al camino mendigando. Podemos ver cómo en el mundo existen muchos enfermos que están en las esquinas pidiendo limosna. Están en un crucero, en un semáforo, y allí están pidiendo limosna por causa de su enfermedad. Si bien hay muchas personas que se aprovechan y se hacen pasar por enfermos, pero no así Bartimeo. Bartimeo verdaderamente era un hombre que estaba ciego. Tal vez desde su nacimiento este hombre estaba ciego. Dice la palabra de Dios que él se encontraba en las afueras de Jericó. Allí estaba pidiendo limosna. Estaba pidiendo limosna. Toda la gente que pasaba le pedía limosna a la gente. Y él, amados oyentes, dice que cuando estaba allí sentado, oyó a una gran multitud que pasaba. Y él se preguntó qué era aquel murmullo, qué era aquel bullicio, por qué había tanto escándalo, por qué estaba pasando mucha gente. Y entonces alguien le dijo a Bartimeo: es Jesús Nazaret, es Jesús de Nazaret, es Jesús el Nazareno, aquel Jesús que ha sanado cojos, aquel Jesús que ha sanado ciegos, que ha levantado paralíticos, aquel Jesús que ha hecho libres a los endemoniados, que ha cambiado vidas. Ese mismo Jesús está pasando por Jericó. Era la gran oportunidad para Bartimeo. Dice la Escritura en el versículo 47: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él, cuando escuchó que Jesús iba pasando por allí, él sintió una gran emoción, una grande alegría, y comenzó a exclamar a gran voz: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquella declaración no era una frase común, no era una frase sin sentido. Cuando él exclamaba Jesús, hijo de David, estaba reconociendo a Jesús como el Mesías, ya que la Escritura dice en el Antiguo Testamento que un día de la simiente de David, de la descendencia del rey David, iba a levantar a un poderoso Salvador, iba a levantar a un descendiente de David que iba a ser el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el sanador. Aquel Mesías que hablaba en Isaías 53, que por su llaga íbamos a ser nosotros curados. Aquel Mesías que habían hablado los profetas, que de la descendencia de David iba a levantar a un rey cuyo reino no tendría fin. Y ese tiempo había llegado y ese tiempo se había cumplido. Allí estaban las profecías cumpliéndose en Jesucristo, el Hijo de Dios, en Jesús de Nazaret. Por eso Bartimeo decía: ten misericordia de mí, ten compasión de mí, mira mi condición. Podemos ver cómo también el Evangelio de Lucas registra este mismo acontecimiento de la siguiente manera. En el libro de Lucas, o en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 35, dice: aconteció que acercándose Jesús, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír
a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Amigos que nos están escuchando por medio de la radio, aquellos que nos ven a través de Facebook, si usted también está enfermo, esta es la oración que usted debe de decir. Esta es la oración que usted debe utilizar: Señor, ten misericordia de mí. Vemos que en estos tiempos algunos enseñan que para recibir sanidad solamente hay que declararlo y decir: yo declaro esto, yo declaro aquello, como que si Dios, como que si nosotros fuéramos el amo y como que si Dios fuera nuestro sirviente. No, debemos de hacer una oración de humildad, humillándonos a Dios y diciéndole: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia. Tú sabes la enfermedad que tengo. Tal vez usted en estos momentos esté postrado en una cama enfermo, pero el Señor ha traído esta palabra a su vida. Y dígale usted a Dios: Señor, sáname aquí donde estoy postrado, levántame de esta cama, y que esta palabra pueda traer sanidad a su vida. Clame usted al Señor, porque el Señor es un Dios de misericordia, es un Dios de amor, es un Dios que tiene poder para sanarlo. Cuando Bartimeo clamaba: ten misericordia de mí, la Biblia dice que muchos le reprendían para que callase. La gente quería acallar la voz de Bartimeo, la gente quería silenciarlo, pero él dice que con mucho más fuerza clamaba: ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces usted se ha postrado sobre sus rodillas? ¿Cuántas veces usted ha clamado y le ha pedido a Dios por alguna petición, por alguna necesidad, y tal vez no ha recibido respuesta de Dios? Y a lo mejor hasta usted se desalienta y dice: Dios no me escucha, Dios no me responde. No se desanime, amigo mío. Usted siga pidiéndole a Dios. La palabra de Dios dice que el que busca encuentra. La palabra de Dios dice que el que pide recibe, y que al que toca la puerta se le abrirá. Usted siga clamando, porque la palabra de Dios dice que las victorias son para aquellos que son perseverantes, para aquellos que buscan, que perseveran en Dios. Así que si usted quiere alcanzar las promesas del Señor, no desmaye, usted siga clamando al Señor, aunque parezca que Dios no le responde, aunque parezca que su oración no está llegando a la presencia de Dios. Usted con mucho más fuerza clame a Dios, anímese en el nombre del Señor, fortalezca sus rodillas, levante sus manos caídas y siga clamando al Señor, porque el que hizo el oído, ¿acaso no oirá? El que hizo el ojo del hombre, ¿acaso no verá? Y si usted le está pidiendo a Dios, Dios le va a responder. Tal vez su respuesta esté tardándose un poco, pero Dios sabe el momento. Dios sabe el momento en el que le va a responder, en el que le va a traer la respuesta a su corazón. Anímese en el Señor, que Dios le va a traer sanidad a su cuerpo. Nuestro Dios tiene poder. Y dice la Escritura que él clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Parecía que no había respuesta, pero entonces dice el versículo 49, Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. ¿Cómo Jesús, cómo el Hijo de Dios no habría de responderle? Dice la palabra de Dios que Jesús, al oír a aquel ciego que clamaba con fuerza, con tanta fuerza, con tanta necesidad, que el mismo Señor se detuvo para atender a aquel ciego, para atender a aquel varón. Así es, Jesús
siempre va a detenerse. Jesús siempre va a atenderle, porque dice la Biblia que Él no hace acepción de personas. Tal vez usted va con alguna gente importante y le dice que no tiene tiempo, pero el hombre más importante del universo, el Hijo de Dios, que es el que tiene la preeminencia, que está sentado a la diestra del Padre, siempre tendrá tiempo para atenderle las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. El Señor está atento para oírle, para responderle. Y dice la palabra de Dios que no solamente se detuvo, sino que mandó llamarle. Tráiganme a ese hombre que está clamando. Traigan a ese hombre que está gritando. Traigan a ese hombre que está ciego. Tráiganlo acá conmigo. Y dice que mandaron llamar al ciego y le dijeron, ten confianza. Tenga confianza usted también. Tenga confianza, porque tal vez usted ha pensado que sus oraciones no le están llegando a Dios. Pero en esta hora la palabra de Dios le dice a usted que está en casa escuchando este mensaje. El Señor le dice, ten confianza. Usted tenga la confianza, porque la respuesta de Dios está a la puerta. La respuesta de Dios, la sanidad de Dios para su vida está a la puerta ya. La respuesta, usted está pidiendo a Dios por ese hijo enfermo, por ese hijo perdido. Usted le está pidiendo a Dios por esa necesidad que tiene. El Señor le dice, ten confianza. Y no solamente le dice, ten confianza, sino que le dice, levántate. Así le dijeron a Bartimeo, levántate, porque cuántas veces en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra tribulación, nos sentimos caídos y no estamos en pie, nos sentimos fracasados, nos sentimos atribulados y estamos tirados y estamos derribados en nuestra tribulación, en nuestra angustia. Pero el Señor nos dice, ten confianza, levántate, cobra ánimo, porque el Maestro te llama. Es el Señor el que te llama, no es el predicador, no es el que está hablando, es el Señor Jesucristo el que le está hablando, el que le está llamando en esta hora. Escuche la voz del Señor. Dice la palabra de Dios que entonces Bartimeo, arrojando su capa, aquella capa era propia de los ciegos. Muchas veces nosotros podemos identificar a una persona que está ciega porque la vemos con lentes oscuros, la vemos con un bastón y decimos, ahí está, esa persona está ciega porque va con un bastón, esa persona está ciega porque lleva lentes oscuros, e inmediatamente la identificamos. En aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, cuando una persona estaba ciega, llevaba una capa para abrigarse de las inclemencias del tiempo, y era como una identificación que hacía ver que aquella persona estaba ciega. Y dice la escritura que el ciego Bartimeo, entonces arrojando su capa, él dejó su capa que le caracterizaba por ser ciego, porque él se había levantado con esa fe de que el Señor iba a hacer un milagro. Le habían dicho, ten confianza, y él estaba teniendo. Le habían dicho, el Maestro te llama, y él acudió al llamado del Señor, y él fue pronto porque el Maestro le estaba atendiendo. Y cuando aquel ciego Bartimeo llega con Jesús, el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Tal vez la pregunta era innecesaria. Aquel hombre estaba ciego. Pero tal vez si él no hubiera tenido la visión, la necesidad, él pudo haberle dicho, bueno, estoy ciego, dame dinero, dame una buena cantidad. Pero él no pidió dinero. Tal vez nosotros le podamos dar a una persona ciega, a un enfermo, podamos llevarle una despensa, y está bien, pero el Evangelio es algo más. El Evangelio de Jesucristo te da más, porque el Evangelio va al fondo del corazón, va a la raíz del problema.
Cuando, por ejemplo, hay un drogadicto, hay un borracho, hay una persona hundida en los vicios, tal vez nosotros como cristianos podríamos darle una despensa a ese drogadicto, pero el Evangelio hace más por el drogadicto, hace algo más por el alcohólico. El Señor Jesucristo, el Evangelio de Cristo, va al fondo del corazón de aquella persona, y entonces lo que hace el Evangelio es que arranca ese corazón, quita esos vicios desde la raíz y cambia al drogadicto y cambia al alcohólico. Y el Evangelio es más que una obra de caridad, es más que una buena obra, porque el Evangelio cambia totalmente a la persona, y es lo que hace también con el enfermo. El enfermo es sanado, el enfermo es levantado. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a un hospital y ahí está postrado el enfermo y oramos por él y el Señor Jesucristo lo sana? ¿Cuántas veces hemos ido a alguna casa de algún enfermo y hemos orado por él y el Señor lo levanta? Porque no somos nosotros, es el Señor Jesucristo. Y si usted en esta hora está enfermo, ponga su confianza en Jesús, ponga su confianza en el Señor, y el Señor le va a sanar. Dice que el ciego arrojó la capa y se levantó y vino a Jesús. Vino al Señor Jesucristo, y es lo que hoy tiene que hacer usted, venir al Señor Jesús. No se trata de que usted venga a tener una religión. No se trata de que usted pertenezca a una asociación religiosa, sino se trata de que usted conozca a Jesucristo como su único Señor, como su único Salvador personal, porque Él sí puede cambiarle, Él sí puede transformarle. El Señor Jesucristo quiere hacer de usted una nueva criatura. Y el Señor le preguntó a este hombre: ¿qué quieres que te haga? Y es la misma pregunta que el Señor le hace hoy a usted. ¿Qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu petición? Tal vez tú no estés ciego, pero tal vez tengas un problema encima y estás clamando a Dios. Tal vez tengas una necesidad, tal vez tus hijos están perdidos, tu hogar está destruido, estás al borde del divorcio y ya no encuentras la solución, y has tocado puertas y no hay respuesta, y has buscado la solución. Pero en esta hora el Señor Jesucristo te está preguntando: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que necesitas en tu vida? ¿Cuál es el mal que aqueja tu alma? El Señor tiene la respuesta en esta hora para tu alma. Dice la palabra de Dios que entonces el ciego, sin dudarlo, le dijo: Maestro, que recobre la vista. ¿Cuánto había sufrido este ciego? Toda su vida la había pasado mendigando. Toda su vida la había pasado pidiendo una moneda, habiendo estado en necesidad. Este hombre le dijo al Señor: Señor, permite que en esta hora yo recobre la vista. Que yo recobre la vista. Y entonces Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Porque no solamente Bartimeo tenía la necesidad de ser sanado, sino que también tenía la necesidad de ser salvado. El Señor Jesucristo no solamente mira nuestra condición física, sino que Él mira también nuestra necesidad espiritual. Porque ¿de qué le serviría a usted que fuera sanado? ¿De qué le serviría a usted que hoy fuera sanado y tal vez viviera una vida sin Dios? Porque mucha gente ha ido a campañas y ha recibido sanidad. Mucha gente ha asistido a un templo y ha sido sanado, pero tan pronto recibe la sanidad, vuelve a su vida pasada, vuelve a sus delitos y pecados. Y cuando muere, esa persona de todas maneras se pierde. El Señor Jesucristo quiere que no solamente recibas la sanidad, sino que recibas la salvación de tu alma, que nazcas otra vez, que tengas el perdón de tus pecados. Porque el Señor Jesucristo quiere darte una nueva vida, quiere salvarte, quiere cambiarte. Y dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a este ciego: vete, tu fe te ha salvado. Qué hermoso es el Señor, porque Él conoce nuestras necesidades
no solamente las físicas, sino también las espirituales. Y el Señor salvó al ciego Bartimeo. Dice la palabra de Dios que enseguida Bartimeo recobró la vista. Al instante él fue sanado. Él pudo ver. ¿Se imaginan la grande alegría que sintió Bartimeo de ver primeramente a su Salvador que lo estaba sanando, de ver a sus seres queridos? Podía ver ahora la luz del sol, el cielo azul, las flores del campo. Podía ver las cosas maravillosas de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dijo: vete, te puedes ir, ya has sido salvo, ya has sido sanado. Pero dice la palabra de Dios que enseguida que Bartimeo fue sanado, enseguida que recobró la vista, dice que Bartimeo seguía a Jesús por el camino. Este es un hombre agradecido. Este era un hombre agradecido. Eso es lo que tenemos que hacer, amigos míos. No solamente recibirle el milagro, la contestación del Señor y volver a vivir nuestra vida pasada. No, tenemos que seguir a Jesús. Y dice la palabra de Dios que Bartimeo seguía a Jesús por el camino. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. No solamente un día, sino que tenemos que seguirle todos los días de nuestra vida. Tenemos que seguir el camino del Señor Jesús. Amado amigo que nos escuchas en esta hora, el Señor quiere que tú le sigas. El Señor quiere que tú le sirvas, que le sigas en el camino de Dios. Tienes que seguirle a Jesús. Y en esta hora yo no sé si tú estés en tu casa enfermo. Yo no sé si tú estés postrado en una cama, alguno de tus hijos. En esta hora queremos orar por ti. Queremos pedirle a Dios que el Señor te sane. Y en esta hora es necesario que tú tengas fe. Tal vez ahora ya no podamos ver a Jesús como lo vio Bartimeo en aquel tiempo, como lo escuchó con una voz audible. Pero sí, en esta hora, por la fe, el Señor está ahí donde tú estás. Y en este momento queremos hacer una oración por ti. Queremos orar por los enfermos. Queremos pedirle a Dios que el Señor traiga sanidad. Es el Señor Jesucristo el que sana. Es el Señor Jesucristo. En esta hora pon tu fe en el Señor, que vamos a hacer una oración de fe por el enfermo. Tal vez tengas a tu familiar en un hospital. Tal vez tengas a tu familiar en una clínica. Ahí Él está. Pero en esta hora, si tú tienes fe, la Biblia dice que por la fe podemos recibir el milagro de Dios. Por la fe podemos recibir sanidad. Y en esta hora yo quiero invitarte a que pongas tu confianza en el Señor. Vamos a orar por los enfermos. Si tienes a tu niñito enfermo, a tu hija, a tu hijo enfermo, en esta hora llámale o ve hacia donde Él está. Y juntos vamos a orar al Señor, porque el Señor tiene poder y Él es omnipresente, Él está en todo lugar. La palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios por esta palabra. Amigo mío, si tú te has alejado de Dios, vuélvete a Él. Si tal vez la enfermedad es consecuencia de tu alejamiento, en esta hora clama al Señor. Clama a Dios donde quiera que te encuentres. Acércate en esta hora al Señor y vamos a hacer una oración de fe. Vamos a orar ahí donde quiera que te encuentres. Así como el Señor sanó a Bartimeo, el Señor te puede sanar a ti en esta hora, amigo mío. Y vamos a orar en este momento. Yo te invito a que te postres delante de Dios ahí donde te encuentras. Yo te invito a que dobles tus rodillas y cierres tus ojos. O si vas por el camino, clama en tu corazón al Señor. Y vamos a orar en este momento. Extiende tu corazón, extiende tu mano sobre el enfermo, sobre la parte enferma. Y vamos a estar haciendo una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos acercamos delante de tu presencia para pedirte, oh Dios, por estas personas que están escuchando este mensaje a través de este programa de radio, aquellos que nos están viendo a través de Facebook, Señor, y que tienen una grande necesidad en su vida. Señor, cuántos de los que nos escuchan
se encuentran enfermos o tienen algún pariente enfermo, pero en esta hora, Señor, con base en esta palabra que ha sido humildemente predicada, sencillamente predicada, Señor, pero la palabra tiene poder para sanar en el nombre de Jesús, donde quiera que haya enfermos y que nos estén escuchando, que nos estén sintonizando. Oramos por sanidad para ellos, donde quiera que se encuentren, por aquellos niños que están enfermos, por aquellas personas que están hospitalizadas, por aquellos hombres que se encuentran postrados en una cama, tal vez paralizados, tal vez, Señor, con un fuerte dolor en su cuerpo, tal vez, Señor, desahuciados por la ciencia médica, mi Dios, pero en esta hora, en el nombre de Jesús, creemos que tú eres el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos, y te pedimos, Padre de toda misericordia, que tengas compasión del enfermo, del necesitado, y en este momento, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, Señor, que haya en esos cuerpos, sea reprendida en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Toda enfermedad sea echada fuera en el nombre de Jesús, allá donde quiera que se encuentren, Señor. Tal vez alguno vaya en su automóvil, tal vez alguno esté en su taller, en su casa, pero en esta hora toda enfermedad sea reprendida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, sana toda enfermedad, Señor, y también te pedimos que limpies el corazón. Si alguno se había alejado de ti, si alguno está escuchando esta palabra por primera vez, sálvale, Señor, y dale esa muestra de que tú le amas, sanando su enfermedad, sanando, Señor, a su pariente enfermo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y en el nombre de Jesús creemos que tú estás haciendo la obra, que tú estás haciendo milagros, porque tú eres el mismo de ayer y de hoy, y porque el Cristo que predicamos es un Cristo de poder, es un Cristo de milagros. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Amigos míos que nos han escuchado por la señal divina, queremos seguirles invitando que nos sigan sintonizando por esta su estación 105.5 FM. Y si usted quiere que se le visite, comuníquese a la señal divina en los teléfonos que se están dando en cabina constantemente, para que usted conozca la palabra de Dios. Si usted es un alma nueva que no tiene a Cristo en su corazón, recíbalo en su corazón como su Señor y como su Salvador. Es el único que le puede salvar, no hay nadie más. Reciba a Cristo en su corazón, y le invitamos para que nos sintonice todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche por la señal divina 105.5 FM. Y un servidor está predicando todos los días también por esta estación, y a través de Facebook a la 1:30 de la tarde estamos iniciando la predicación de la palabra de Dios. Si usted ha recibido sanidad divina, si usted ha sido bendecido con esta palabra, le invitamos para que se comunique con nosotros y nos lo haga saber, y así el nombre de Jesucristo sea glorificado. Y si usted no fue sanado en este momento, usted tenga fe, porque el Señor le puede sanar en este día, en el transcurso de la semana. Todos los días vamos a estar hablando acerca de sanidad, de milagros, a la misma hora, a la 1:30 de la tarde. Y bueno, despedimos la transmisión por la señal divina a través de Facebook. Vamos a despedir la transmisión y estaremos subiendo más predicaciones, y a través de la radio la transmisión continúa. Le decimos que Dios le bendiga, que Dios le siga guardando donde quiera que se encuentre. Mandamos saludos a todas las personas que nos escuchan, y que Dios le bendiga. Nos vemos hasta mañana y nos escuchamos si el Señor quiere. Amén. Gloria a Dios.